continuación, presentamos un esquema conceptual para explicar la cuantificación de la economía. En primer término, debemos saber qué significa cuantificar la economía. Cuantificar la economía significa medir las variables macroeconómicas que expresan la actividad económica de un país. Estas variables macroeconómicas son el valor agregado, que representa el aumento de valor que produce la incorporación de factores de la producción a los insumos y materiales utilizados para producir bienes y servicios. Es decir, que el valor agregado está dado por la sumatoria de los factores de la producción. Otra variable es el producto, que representa el total de los bienes y servicios disponibles en la economía. Es indicador de la riqueza de un país y se obtiene de la sumatoria de los bienes y servicios finales. Por último, el ingreso, que representa el total de las retribuciones a los servicios de los factores de la producción. No debemos olvidar que estos tres términos, valor agregado, producto e ingreso, en términos de valor son iguales. Las variables macroeconómicas están reflejadas en magnitudes económicas. Estas magnitudes pueden ser reales cuando expresan cantidades físicas como toneladas, horas de trabajo, etc., o monetarias o nominales que se obtienen multiplicando una magnitud física por su precio. Por lo tanto, los cambios, aumentos o disminuciones de una magnitud monetaria o nominal puede originarse tanto en cambios en la magnitud física como cambios en el precio o cambios en ambos. En consecuencia, cuando analizamos una magnitud monetaria, debemos saber si está expresada a precios corrientes o a precios constantes. Una magnitud expresada a precios corrientes está reflejando los precios vigentes al momento de tomarse la información, en tanto que la magnitud expresada a precios constantes muestra los precios de un momento determinado que se toma como referencia y que se denomina año base. Los cambios, sean aumentos o disminuciones de una magnitud expresada a precios constantes, tienen su origen en cambios que pueden ser aumentos o disminuciones de la magnitud física, o sea, de las cantidades. Para pasar de una magnitud física expresada a precios corrientes a otra expresada a precios constantes o viceversa, se utilizan índices de precios utilizando alguno de los siguientes procedimientos. El procedimiento de deflactación, que nos permite pasar de una serie expresada a precios corrientes a una expresada a precios constantes de una fecha pasada, y el procedimiento de indexación, que nos permite pasar de una serie expresada a precios constantes a precios constantes de una fecha pasada a una expresada a precios corrientes. Por último, debemos tener en cuenta que tanto las magnitudes reales como monetarias pueden expresar un flujo o corriente o un stock. Muestran un flujo o corriente cuando muestran el comportamiento de una variable entre dos momentos de tiempo, y un stock cuando muestran una variable acumulada en un momento de tiempo determinado. Para analizar y comprender las variables macroeconómicas, utilizaremos el modelo de circulación económica, donde distinguimos unidades, por un lado económicas, que son las familias, las empresas, el sector gobierno y el resto del mundo, y una unidad de ajuste o virtual, que es la cuenta de ahorro e inversión. También encontramos en nuestro modelo de circulación mercados, por un lado el mercado de factores de la producción y por otro lado el mercado de bienes y servicios. Finalmente, este modelo lo analizamos a partir de dos corrientes, una corriente real o física y una corriente nominal o monetaria. Veamos ahora cómo participa cada uno de estos elementos del modelo de circulación económica. Las familias ofrecen los factores de la producción en el mercado de factores de la producción y demandan bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios.
Las empresas demandan factores de la producción en el mercado de factores de la producción y ofrecen bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. El sector gobierno demanda factores de la producción en el mercado de factores y también demanda bienes y servicios en su respectivo mercado. Por otro lado, ofrece bienes y servicios públicos. El resto del mundo demanda y ofrece tanto factores de la producción como bienes y servicios en cada uno de los mercados respectivos. Los mercados. Habíamos dicho que en nuestro modelo distinguíamos dos mercados. El mercado de factores de la producción, que informa la cantidad de factores transados en el mismo y a qué precio. Por lo tanto, las familias pueden conocer su ingreso y distribuirlo en consumo, pago de impuestos y ahorro. En el mercado de bienes y servicios se informa a las empresas cuánto pueden vender y a qué precio. Con esta información, las empresas saben cuánto producir, qué cantidades de factores de la producción necesita y cuánto pagarán por ellos. Finalmente, habíamos dicho que nuestro modelo podíamos analizarlo a partir de cualquiera de estas dos corrientes, una corriente real o física, donde analizamos magnitudes físicas, es decir, cantidades de factores, cantidades de bienes y servicios, o bien analizarlo desde el punto de vista de una corriente nominal o monetaria, donde analizamos esas mismas transacciones, pero en términos de dinero. Analicemos ahora la corriente real o física, es decir, aquella que nos mostraba las transacciones en cantidades físicas dentro del modelo de circulación económica. En pantalla tenemos ya ubicadas nuestras unidades económicas, los mercados y la cuenta de ahorro e inversión. Tanto las familias como el resto del mundo llevan sus factores de la producción al mercado de factores. Por lo tanto, tengamos en cuenta que en este mercado existen tanto factores de la producción argentino como factores de la producción extranjero. Estos factores son utilizados por las empresas, el resto del mundo y el sector gobierno. Notemos también que existen factores de la producción argentinos en el resto del mundo. La totalidad de los factores de la producción utilizados en los procesos productivos es lo que denominamos valor agregado, que está dado por la sumatoria de los factores de la producción. Además, recordemos que el valor agregado representa el aumento de valor que produce la incorporación de factores de la producción a los insumos y materiales utilizados para producir bienes y servicios. Con estos factores, el gobierno produce y brinda tanto a las familias como a las empresas bienes y servicios públicos que, como pueden observar, no participa del mercado de bienes y servicios. Las empresas y el resto del mundo producen con esos factores de la producción bienes y servicios que ponen a disposición en el mercado de bienes y servicios. Notemos nuevamente que en este mercado existen tanto bienes y servicios argentinos como bienes y servicios provenientes del resto del mundo. En este punto debemos detenernos para analizar dos conceptos. Por un lado, el concepto de producción, que representa la totalidad de los bienes y servicios producidos en la economía, es decir, que comprende tanto los bienes y servicios finales, es decir, de aquellos destinados al consumo, como los bienes y servicios intermedios, que son aquellos que son insumos para la producción de otros bienes. Distinguimos la producción del producto, que representa la totalidad de bienes y servicios finales disponibles en la economía. El producto es el indicador más adecuado de la riqueza de un país. El producto total o total de bienes y servicios disponibles en el mercado de bienes y servicios son adquiridos por las familias
para su consumo, y estos bienes recordemos que podían ser bienes argentinos o bienes provenientes del extranjero. También estos bienes son adquiridos por el sector gobierno, que junto con los factores de la producción se emplean para la generación de bienes y servicios públicos, constituyendo el gasto público. También estos bienes son adquiridos por el resto del mundo, dando lugar a las exportaciones de bienes argentinos al resto del mundo. A medida que fuimos analizando la corriente real, hemos mencionado conceptos que nos van a servir para realizar distinciones en las variables macroeconómicas. Estos conceptos son: mercado de factores de la producción. En este mercado se transan tanto factores de la producción argentinos como factores de la producción extranjera. Cuando hablamos de bienes y servicios generados en la economía, distinguimos entre bienes y servicios finales, que eran aquellos destinados a ser consumidos, y bienes y servicios intermedios, que son insumos para la generación de otros bienes y servicios. En el mercado de bienes y servicios se transan tanto bienes y servicios argentinos como bienes y servicios extranjeros. Analicemos ahora la corriente monetaria o nominal de nuestro modelo de circulación económica. Nuevamente tenemos ubicadas nuestras unidades económicas, los mercados y la cuenta ahorro de inversión. Recordemos que tanto las familias como el resto del mundo ponen a disposición de los procesos productivos y en el mercado de factores de la producción, los factores de la producción que son la tierra, el capital, el trabajo y la capacidad empresaria. Estos agentes económicos reciben por ellos una contraprestación en dinero que denominamos retribución a los servicios de los factores de la producción. Estas retribuciones son la renta por el factor tierra o recursos naturales, los intereses por el factor capital, las remuneraciones por el factor trabajo y los beneficios por el factor capacidad empresaria. También recordemos que en el mercado de factores de la producción se transan tanto factores argentinos como factores extranjeros, excepto el factor tierra, y por lo tanto habrá retribuciones para ambos. Además, hay factores de la producción argentinos, excepto el factor tierra, que son puestos a disposición del resto del mundo y que también reciben su respectiva retribución. El conjunto o sumatoria de las retribuciones a los servicios de los factores de la producción constituyen el ingreso. Con ese ingreso, las familias adquieren en el mercado de bienes y servicios los bienes y servicios producidos en el país, dando lugar al gasto en consumo. El resto del mundo también adquiere bienes y servicios producidos en nuestro país, constituyendo las exportaciones. Todos ellos pagan por esos bienes sus respectivos precios. El sector gobierno financia los bienes y servicios públicos por medio de impuestos indirectos que percibe de las empresas y directos que percibe de las familias. Analicemos ahora qué ocurre con la cuenta ahorro de inversión. El ingreso que perciben las familias como consecuencia de las retribuciones a los servicios de los factores de la producción se distribuyen entre consumo de bienes, pago de impuestos directos y el remanente se determina a ahorrar, dando lugar así al ahorro de las familias. El sector gobierno, por su parte, financia su gasto mediante la recaudación de impuestos y otras contribuciones. La diferencia entre el gasto público y los recursos públicos constituye el ahorro del sector gobierno. El resto del mundo percibe ingresos por nuestras importaciones y realiza pagos por nuestras exportaciones. La diferencia entre importaciones y exportaciones constituye el ahorro del resto del mundo.
las empresas, para producir bienes y servicios, incorporan factores de la producción a los insumos y materiales. Esos bienes y servicios están integrados tanto por bienes y servicios finales, que habíamos dicho que eran los bienes destinados al consumo, y por bienes y servicios intermedios, que son insumos para la producción de otros bienes y que denominamos genéricamente bienes de capital. De los bienes y servicios finales, algunos son puestos a disposición de la economía y otros son mantenidos por las empresas en stock. Los bienes en stock, más los bienes de capital nuevo, más los bienes de capital que se usan para reponer bienes ya amortizados, constituyen la inversión de las empresas. Ya hemos analizado cuáles son las variables macroeconómicas que muestran la actividad económica de un país y hemos observado en nuestro modelo de circulación económica dónde se origina cada una de ellas. El análisis realizado nos permite establecer entonces cuáles son los métodos para medir esas variables macroeconómicas. Y así podemos medirlas a través del método del valor agregado. Recordemos que valor agregado representa el aumento de valor que produce la incorporación de factores de la producción a los insumos y materiales utilizados para producir bienes y servicios. El valor agregado está dado entonces por la sumatoria de los factores de la producción o bien por la diferencia entre la producción y los insumos. Otro método para medir la riqueza de un país es el método del producto. El producto representa el total de los bienes y servicios finales disponibles en la economía. Finalmente, podemos medir la riqueza de un país a través del método del ingreso, que representa la sumatoria de las retribuciones a los servicios de los factores de la producción, es decir, la sumatoria de los salarios, más la sumatoria de los intereses, más la sumatoria de las rentas, más la sumatoria de los beneficios. Para cuantificar los conceptos producto, valor agregado e ingresos, recordemos que la riqueza generada dentro de los límites de un país se ha logrado tanto con la utilización de los factores de la producción nacionales como extranjeros. Por lo tanto, debemos distinguir entre riqueza interna y riqueza nacional. La riqueza interna es la obtenida por el empleo de factores de la producción, tanto nacionales como extranjeros, mientras que la riqueza nacional es la obtenida con el uso exclusivo de los factores de la producción nacionales, hayan sido estos empleados en el territorio argentino o en el extranjero. Se presenta entonces la necesidad de establecer cuál es el concepto que nos permite transformar la riqueza interna en riqueza nacional. Entonces incorporamos el concepto de saldo de remesa. El saldo de remesa se obtiene como la diferencia entre dos flujos monetarios, una corriente de dinero que ingresa al país por las retribuciones a los servicios de los factores de la producción cobradas por el uso de factores de la producción nacional en el resto del mundo, y una corriente de dinero que sale del país por las retribuciones a los servicios de los factores de la producción pagadas por el uso de factores de la producción extranjeros. Es importante tener en cuenta que el saldo de remesa puede ser positivo o negativo para el país. El saldo de remesa será positivo si las retribuciones cobradas son mayores a las retribuciones pagadas, y será negativo cuando las retribuciones pagadas sean mayores a las retribuciones cobradas. Por otra parte, hicimos la distinción respecto de los bienes. Habíamos dicho que los bienes y servicios disponibles en la economía podían ser bienes y servicios finales, o sea, destinados al consumo, a las exportaciones, al consumo del sector gobierno para proveer bienes y servicios públicos, o bienes de capital, que eran los bienes destinados a producir otros bienes y que habíamos denominado inversión.
La inversión está constituida tanto por los bienes no vendidos, es decir, los bienes en stock o variación de existencia, y por los bienes de capital propiamente dichos, que pueden ser nuevos o bienes de capital producidos para reponer aquellos bienes ya amortizados. Por lo tanto, hablamos del concepto de amortizaciones. Si la riqueza incluye los bienes de capital para reposición, es bruta, y si no los incluye, es neta. Ahora debemos analizar cómo están valuados esos bienes en la economía. Si los bienes están valuados a su precio de venta en el mercado, quiere decir que tienen incluidos los impuestos y demás contribuciones indirectas que las empresas pagan al sector gobierno y que denominaremos contribuciones indirectas. Si los bienes están valuados al costo de producirlos, es decir, al costo de factores, quiere decir que no tienen incluidos los impuestos y demás contribuciones indirectas que las empresas pagan al Estado. Presentamos aquí un esquema que nos muestra cómo podemos pasar de una magnitud a otra. Finalmente, nos resta hacer algunas consideraciones respecto del ingreso nacional neto a costo de factores. Recordemos que el ingreso nacional neto a costo de factores constituye el mejor indicador del ingreso percibido por las familias. Recordemos además que el ingreso representa la sumatoria de las retribuciones a los servicios de los factores de la producción, que eran salarios, rentas, intereses y beneficios. Los beneficios pueden estar distribuidos, es decir, ya en poder de las familias, o no distribuidos, es decir, retenidos en las empresas. Por lo tanto, para reflejar el ingreso que efectivamente perciben las familias, usamos el concepto de ingreso personal, que resulta de detraer al ingreso nacional neto a costo de factores los beneficios no distribuidos. Con ese ingreso personal, las familias pagan al Estado las contribuciones directas, es decir, los impuestos a los ingresos, las contribuciones jubilatorias, y reciben de él subsidios. Incorporamos ahora el concepto de ingreso disponible, que es el ingreso que efectivamente disponen las familias para destinar al consumo y al ahorro. De esta forma, terminamos con este esquema conceptual que esperamos les sea de utilidad para comprender la cuantificación de la economía.